Iván, muchas gracias por conversar conmigo. Yo he tenido mucho interés de hacer esto desde que leí el ensayo Volver a tener patria o Volver a tener patria. Y quería plantearte una serie de temas a propósito del ensayo para que podamos conversar. Seguramente surgirán cosas sobre la marcha. El, el- el punto de arranque de tu ensayo tiene que ver con la figura de Benjamín Carrión y sobre todo con el desenlace del conflicto territorial con el Perú en el 41. A mí, de entrada, este tema me atrajo mucho porque no había pensado en que fue un momento en el cual los ecuatorianos se plantearon volver a empezar, ¿no? O sea, hay una especie de un vuelco utópico liderado en este caso por Benjamín Carrión, seguramente por otras figuras también, en la cual la idea era un poco perdimos territorio o perdimos o sufrimos esta humillación bélica, pero podemos reconstruirnos como otra cosa, como ver la oportunidad que hay después de la catástrofe, ¿no? Leyendo eso ahora, se generan un montón de comparaciones posibles, ¿no? De cómo las catástrofes pueden llevar a oportunidades, pero también me parece que está pendiente la cuestión de qué pasó, ¿no? Si es que fracasó esa propuesta de Benjamín Carrión en su momento, o si es que lo que se consiguió, porque tú hablas de las dos cosas, creo, en el ensayo, ¿no? Por un lado, rescatas que la convergencia de artistas alrededor de la Casa de la Cultura generó una idea de nación, ¿no? En esa época. Entonces, por un lado, podríamos pensar en un éxito de la propuesta de Benjamín Carrión, y por otro lado, si es que miramos ahorita la Casa de la Cultura en el 2021, podríamos pensar que tal vez fue un fracaso a la larga, ¿no? Entonces, quisiera iniciar escuchando tus puntos de vista sobre el arranque de tu ensayo con este comentario acerca de la frase famosa de Benjamín Carrión de la pequeña gran patria. Bueno, yo te agradezco, Jorge, por la invitación a esta conversación. Me parece muy importante, muy interesante, porque además tiene como punto de partida el hecho de que estamos conversando personas que pertenecemos a distintas generaciones. Ya ha transcurrido un buen tiempo desde el ensayo y yo mismo me estaba percatando de algo que es importante para el contexto. En el 2006, que es cuando escribo yo este ensayo, estamos en vísperas de un proceso electoral. Uno de los candidatos, el que va a ganar y el que va a tener un régimen, digamos, una dirección del país durante una década, justamente postuló como consigna volver a tener patria, afirmativamente. Mientras yo unos meses antes justamente había interrogado para establecer lo que podría llamarse un análisis crítico de la consigna y ver cómo había funcionado en relación con la cultura. No me había percatado de una circunstancia de contexto, que es la firma de la paz con el Perú, que cierra el proceso iniciado en el 41 durante el gobierno de Mahuad, por iniciativa en el caso del Ecuador del canciller Ayala Lasso. Es decir, se da fin a ese proceso, no sin resistencia de algunos sectores dentro del país que todavía mantenían la tesis de la exigencia de la nulidad del protocolo. Entonces tenemos un momento, el 41, la derrota, el movimiento que va que surge en el país de pesimismo, pero también de oposición política al gobierno de Arroyo del Río, que termina en la gloriosa en el 44, que da paso justamente al acuerdo con Carrión, con estos sectores diversos que confluyen en la constitución de la Casa de la Cultura, porque no nos olvidemos que Gijón y Camaño es el vicepresidente de la Casa de la Cultura en su fundación, y ahí están intelectuales de la izquierda, Carrera Andrade, qué sé yo. Y también está, por ejemplo, Espinosa Polit, es decir, es un acuerdo nacional que surge con esta premisa de volver a impulsar al país. Ese es un aspecto.
Pero yo creo que hay una cuestión de fondo, que ahora la miro incluso con un poco más de claridad, que es el hecho de que, digamos, más o menos hasta ahí corren tendencias que son decimonónicas en el país, ¿no? Y dentro de esas tendencias decimonónicas estaría la concreción de la nación ecuatoriana como nación de Estado. Es decir, esto lleva a un análisis historiográfico de la constitución de la nación. Es importante considerar que al momento de la independencia no existen naciones todavía, ¿no? Lo que existen son pulsiones por constituir determinado tipo de unidades políticas con base en la administración colonial por una parte, por otra parte con base en la existencia de relaciones locales, de relaciones de convergencia de intereses económicos, de convivencia social, sobre todo en los sectores criollos, ¿no? Que son los que van a impulsar la independencia. Y hay una pelea, por lo tanto, en relación con la soberanía que se va a constituir a partir de la independencia, en relación con la organización de estas poblaciones que están dentro del juego de la independencia. Y nosotros sabemos muy bien, por ejemplo, que en el caso de lo que va a ser el Ecuador no existe antes de 1830, lo que va a ser el Ecuador surge con una dificultad que es integrar las distintas regiones. Para comenzar, hay un polo a Quito, Guayaquil, un polo de contradicciones. Al momento de la independencia, al momento del grito de 1820, Guayaquil militarmente dependía del Virreinato del Perú y administrativamente de la audiencia de Quito para lo judicial, por ejemplo, ¿no es cierto? Y bueno, la audiencia se extendía hasta Pasto, Popayán, Cali. Es decir, ahí hay intereses que dan lugar a la constitución de un Estado que tiene que crear la nación. Y mi tesis, bueno, no es solo mi tesis, pero la tesis que subyace, que es la de la historia, es que esa nación se constituye desde el Estado a través de todo un proceso complejo de creación de las formas del imaginario que contribuirán a crear la identidad nacional, ¿no? Y eso culmina apenas en 1940. Se toma un siglo en que opera la educación, opera pues, la administración del Estado, opera una serie de elementos de aparatos y de instituciones, y donde juega, por ejemplo, un papel muy importante la literatura, ¿no? La literatura a lo largo del 19, desde que se constituye el Ecuador, hasta el momento de la constitución de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, funciona con en relación con la configuración de la nación ecuatoriana. Y esa configuración de la nación ecuatoriana, claro, alcanza ya su plena exposición, su pleno discurso con la Casa de la Cultura. Y ahí hay elementos positivos, obviamente, que son los de la constitución de una trayectoria cultural, de una cierta tradición, digamos así, ¿no? Hay toda una serie de relaciones de continuidad, con transformaciones, por supuesto, pero relaciones de continuidad en la formación de la nación ecuatoriana como concepto idea. Pero es importante tomar en cuenta lo que ya se decía después, ¿no? Es decir, ahí, por ejemplo, no está lo indígena, ¿no? Es una nación de criollos, de descendientes de criollos, que poco a poco, con el realismo social, por ejemplo, después del costumbrismo y manteniendo elementos costumbristas como una necesidad de este proyecto, van a configurar justamente, digamos, esta idea de la unidad, de la diversidad, desde un punto de vista criollo, incluso integrando lo indígena, ¿no? Es el indigenismo. O luego se integrará la negritud. La literatura del realismo social, por ejemplo, es una especie de mosaico de estos distintos actores, ¿no es cierto? Entonces la literatura, como las artes plásticas también, incluso la música, en creadores como Salgado, por ejemplo, lo que hacen es configurar esta idea de nación. Y eso tuvo su momento alto en esta continuidad de la Casa de la Cultura. Fíjate tú que yo diría que
que la Casa de la Cultura en la década de los 40, 50 y 60 logra dar justamente cerrar este proceso, este periodo, y bueno, ya después comienza a fallar y a dejar de funcionar definitivamente, yo diría desde el gobierno de Borja, ¿no? De Borja, sí, definitivamente, desde ahí en adelante pierde función. Eso quiso rescatar en un primer momento lo que se llamó Revolución Ciudadana, pero fue solamente una declaratoria, ¿no? Porque no hubo ninguna acción realmente de peso como para rescatar ese proceso que hubiese permitido algo que no deja de ser importante desde mi punto de vista, que es la visibilidad de la actividad cultural que se hace en este país. Eso nos hizo. Claro, claro. Bueno, yo un poco he ido apuntando algunas cosas que quiero incluir en la conversación. En algún momento del ensayo, por ejemplo, tú asimismo consideras que el nombre Ecuador puede permitir tener una visión que va más allá de esa nación criolla que has mencionado. O sea, lo que funcionó en cierto momento fue la constitución de una nación criolla, y hay una idea de incluir más cosas, ¿no? Y tú tenías este gesto de hablar del Ecuador como esta cuestión incluyente, ¿no? Que podría pensarse a futuro. Eso es una idea que me interesa. Pero antes de eso, de pronto, empezaste comentando que el ensayo se publicó en el 2006, obviamente han pasado 15 años, y que hay esta coincidencia con el movimiento que ha marcado los últimos 14 años. ¿Sientes la necesidad de prolongar, de continuar este ensayo, de elaborarlo de alguna manera o no? Ya, bueno, más que coincidencia, para comenzar, yo creo que hay disidencia, ¿no? Porque mi propuesta mía va más bien en el sentido de decir, se acabó esto, ¿no es cierto? Claro. Y tenemos que buscar una alternativa. Sí, claro, en ese sentido, soy más bien pro-andino que pro-ecuatoriano, digamos así, ¿no? Sí, me parece que tenemos que romper Lo grave de este momento es que no tenemos manera de romper estos límites. Nosotros deberíamos estar incluidos en una especie de gran movimiento regional. Y en eso los latinoamericanos vamos, en general digo los latinoamericanos, pero en concreto en esta región vamos muy mal porque mantenemos estos estados nacionales cerrados unos a otros cuando en definitiva eso ya no da posibilidades de futuro, ¿no? Para mí está cerrada ese proceso anterior. Entonces, por eso no hay coincidencia. Ya estaba en el 2006, claro. Ya estaba en el 2006. Y más bien regresó a este movimiento de nacionalista. Del alma, nacionalista. Es decir, una de mis discrepancias, de mis disidencias, es mi oposición tajante al nacionalismo. Y eso me parece que sigue teniendo todo su valor. Ahora, lo que pasa es que, digamos, en esa nación de criolla que está en su origen, sin embargo, hay elementos que empujan constantemente hacia el mestizaje. El mestizaje no en sentido racial, no comprendido en sentido racial, sino en el sentido de este intercambio permanente que crea nuevas identidades de manera muy fluida. Yo utilizo ahí equivocadamente el término hibridación, ¿no? Y con justa razón, Bolívar Echeverría, yo le envié el libro y me escribió un breve comentario después de haber leído el ensayo que me decía que me llamaba la atención sobre el término híbrido. No es un proceso de hibridación, sino de mestizaje constante, ¿cierto? Y eso es un elemento fundamental de tener en cuenta. Ahora, en ese proceso de mestizaje en que surgen además renovadas una serie de formas culturales que provienen de otras fuentes, que tienen otra genealogía, confluyen en el movimiento, digamos, contemporáneo. Esto es, a mi modo de ver, algo que potencia las posibilidades de creación, de realidades, de identidades entre nosotros, ¿no? Eso es importante. La primera parte de la pregunta se refería a qué. A una especie de necesidad, pero creo que las contestado, ¿no? Yo creo que más bien te afirmas en lo que
Sí, me escribiste en el afirmo, 2006. e incluso lo retomo con mayor Claro, o sea, radicalidad. no es que haría falta una sección más que diga 2000. Claro, O sea, claro, claro. ahorita yo también me doy cuenta de eso, porque claro, hay la seducción de pensar que este ensayo en el 2006 no ha abordado un tema clave que es los últimos. Pero yo creo que lo que tú dices también es válido. O sea, eh, no haría falta un acápite extra, como un capítulo extra, para Exacto, incluir lo que pasó ahorita, porque exacto. está ya aquí de alguna Claro, manera. y de alguna manera ha habido una continuidad, por ejemplo, en mis opiniones sobre la poesía, por ejemplo, ¿no? Siempre he estado insistiendo en esta, en este hecho de apreciar todas estas genealogías complejas que se dan y que no responden a este criterio de nación en el sentido tradicional, convencional, ¿no? Sí, bueno, hiciste una mención al tema limítrofe y una especie de como de... creo que es buena la imagen, ¿no? Como una camisa de fuerzas, ¿no? El territorio, Ya, los límites terminan siendo una especie de camisa de fuerzas. exactamente. Yo iba a comentar que hay una como paradoja también con respecto a la pérdida del territorio amazónico, porque históricamente no se le prestaba mucha atención a ese territorio, o sea, no había un impulso por Es, incluir al mundo oriental claro, es decir, más allá del límite, más allá del territorio. claro, eso está dicho en aquella frase que se le atribuye al presidente Galo Plaza, ¿no? El Oriente es un mito, la Amazonía es un mito. Y efectivamente en ese momento podría ser tomado como un mito en el proceso desarrollista que inicia Galo Plaza. Es decir, ahí no tenemos nada. Después va a ser el petróleo el elemento fundamental. Es decir, yo, digamos, cuando quiero entender dónde estoy situado y por qué la dificultad nuestra, incluso de jugar en los escenarios más allá de los límites nuestros, creo que en nosotros se da, digamos, insistiría mucho en el hecho de lo andino por una parte, por otra parte, esta posición nuestra ecuatorial, ¿no? Que además en esta zona une la Amazonía con el Pacífico. El hecho de que desde la conquista española y en la época colonial, es decir, yo insistiría, por ejemplo, digamos, hay un asunto muy importante en la creación de la idea de la nación, ¿no? Que es inventarse una historia. Se inventaron el reino de Quito a partir de, de, de las ideas, digamos, de esta mezcla de memoria y mitología que recupera Juan de Velasco y que se proyecta hacia el presente. Pero creo que el título del libro de Jorge Carrera Andrade en ese sentido es preciso, es el fabuloso Reino de Quito, ¿no? A propósito, entre paréntesis, yo espero que termine su libro de investigación, Karina, nuestra amiga Karina, porque ella inició un trabajo para ubicar a Carrera Andrade, justamente la autobiografía de Carrera Andrade, en relación con esta idea de la nación, cómo empata esta figura de construirme autobiográficamente con la figura de que existe la nación y yo soy el representante en la poesía y en la diplomacia de la nación. Que es una parte de lo que es Carrera Andrade, eso no es el poeta Carrera Andrade, pero es esta imagen que se crea. Entonces, te decía, ¿no? Ahí nosotros tenemos este proceso de estar de crear un pasado mítico, de crear una serie de relaciones de héroes en el momento de la independencia que van a dar fuente de la nación. Y eso como que ha ocultado, en cambio, el hecho de la relación fundamental con Europa, ¿no? Con Occidente. Es decir, nosotros iniciamos en la época de la conquista una inserción en Occidente que hace que estemos en el extremo occidente, ¿no? Nosotros, así como hay un extremo oriente, nosotros somos un extremo occidente y por eso somos tan marginales incluso, porque somos la provincia más extrema de Occidente. Pero eso hace que muchos aspectos culturales de las instituciones organizadas en la cultura, pero también en economía, en lo jurídico-político, mezclen lo que proviene de raíces indígenas, lo que los indígenas
Las élites indígenas se apropian de lo hispánico, cómo se mezcla y cómo eso produce una cultura distinta que es la nuestra. Si se quiere, es lo que aborda Echeverría con su idea del barroco, ¿no? Que está concebida sobre todo en relación con México, pero también con Ecuador. Esto es importante tenerlo presente porque es otra manera de configurar las fronteras en relación con la cultura, ¿cierto? Si nosotros no solamente estamos en relación con los Andes, sino que estamos en relación, como tú bien recuerdas, con la Amazonía, con todo lo que implica la Amazonía, por ejemplo, en este momento, que es una novedad, pero es una novedad reciente de los últimos medio siglo, para nosotros y para el mundo, ¿no? Una novedad que además la descubrimos cuando ya la situación es muy grave en relación con la Amazonía. Pero es también la manera de retomar aquello que nos une en los Andes con los bolivianos, con los peruanos, con los colombianos, incluso con los venezolanos, con los chilenos, ¿no? Que es otro aspecto de nuestra configuración cultural, de nuestra identidad, yo diría, o de nuestras identidades más precisamente. Yo tenía un comentario sobre esto del mito que has planteado y no sé si será, no, de nuevo, las construcciones nacionales, claro, son elaboradas, son complejas, pero no sé si sucederá lo mismo en Perú, en Bolivia, por ejemplo, que acabas de mencionar, con respecto a estos hitos de los mitológicos ecuatorianos, ¿no? Por ejemplo, el padre Juan de Velasco, desacreditado tempranamente también, ¿no? O sea, hay la necesidad de encontrar el reino de Quito en su texto, pero también hay la necesidad casi instantánea de desacreditarlo. Entonces termina siendo este mito a medias, ¿no? Lo mismo sucede, pienso así muy improvisadamente, con el Sol. La pieza esta arqueológica, que es el emblema del Banco Central, aparece como una posibilidad de identificarnos con esa pieza majestuosa, y al mismo tiempo hay una seria crítica desde el mundo de la arqueología diciendo que es falsa, diciendo que fue creada después. Por decir algo más, no sé, la figura de Marcelo Chiriboga, ¿no? Este invento de no tenemos escritor del boom, entonces hay que inventar pero en realidad siempre es un falso camino. Entonces, no sé si esa es una actitud hasta positiva en cierto momento cultural de los ecuatorianos, no creerse tanto el mito. No sé, es algo que de nuevo se me ocurre así muy superficialmente, pero me gustaría escucharte a ti comentarlo. Ya, bueno, es que lo que pasa es que los mitos cumplen distintas funciones, es decir, no son estrictamente mitos en el sentido en que usa un etnólogo en relación con una sociedad premoderna, ¿no? Pero sí conserva elementos, digamos así, semejantes a la función del mito en esas sociedades en cuanto articula una comunidad a partir de determinado tipo de formas imaginarias compartidas, ¿no? Y eso es igual a la religión también, ¿no? Entonces, en los procesos sociales siempre se ha recurrido a este tipo de mitos, digamos así, de leyendas, a lo legendario, a fin de dotar digamos, de esta articulación, de este cemento a las comunidades, para la integración de los individuos a las comunidades. Y eso obviamente no tiene que ver con la historia. Es decir, una cosa es la historia como conocimiento, la reflexión, y ahí sí, los Valdivias no tienen nada que ver con los ecuatorianos, ¿no? E incluso los uruguayes no tienen nada que ver con los ecuatorianos, y también sabemos que se ha mitificado todo el proceso, por ejemplo, de la independencia, igual, ¿no? Se crean mitos. Ahora, en la vida social, en el juego de lo que podríamos llamar lo político, o la política más bien, ¿no? En el juego de la política, de las confrontaciones políticas, obviamente surgen mitos, se critican los anteriores, se trae las cenizas, un poco de polvo de ahí de Paita, y se dice que iban las cenizas de la libertadora, del libertador. Y Chávez saca los restos de Bolívar para tratar de mostrar que fue envenenado. Todas esas cuestiones son parte del operativo político en el juego de las contradicciones. Y eso opera aquí y opera en todas partes, ¿no? Esa es
un aspecto. Ahora, otra cuestión es el conocimiento, ¿no? Mientras más conciencia haya, obviamente necesitaremos menos ese tipo de mitologización del pasado, ¿no? Yo no creo que para la democracia que deberíamos intentar construir sirva ninguno de esos mitos del pasado. Lo que nos sirve es la historia, ¿no? Pero eso no se juega en la realidad de las confrontaciones, porque aquí, por ejemplo, a determinados sectores a los que decimos populistas les decimos utilizan el mito. Y cuando vemos quienes los combaten, utilizan igual mitologías, ¿no? O este tipo de figuras que son creadas en relación con estos procesos. Ahora, yo creo que en realidad en el proceso de formación de la nación ecuatoriana, del Estado ecuatoriano, eso funcionó como una constante, ¿no? A mí me parece que, por ejemplo, que habría que volver al maravilloso padre Juan de Velasco, pero sabiendo que allí hay una mitología y tratar de comprender esa mitología en relación con el siglo XVIII, en relación con el momento que viven los jesuitas, en relación con la expulsión de los jesuitas, valorar ese proceso de otra manera, ¿no? Eso es lo que desde mi punto de vista interesaría más que recrear el mito del Reino de Quito, ¿no? Bueno, mencionaste ahorita la palabra democracia y es una palabra clave también en el ensayo. O sea, me parece que el ensayo está, creo yo, percibo yo que está estructurado con unas 3 primeras secciones donde haces una evaluación o comentario casi que historiográfico acerca de cómo se ha ido constituyendo de diversas maneras la idea de la cultura ecuatoriana. Y en los últimos 2 es como una sección propositiva, ¿no? Donde tú también abres otro camino que tal vez no había sido contemplado hasta ese momento. Y ahí aparece la palabra democracia muchas veces, teorizas alrededor de la democracia y no sé, un poco te pregunto así de manera muy básica, ¿qué crees en la democracia? ¿Esto que estamos viviendo ahorita es democracia? ¿Dónde entra la democracia en esta conversación? Vaya tema. Sí, vaya tema, porque es el más difícil, creo, uno de los más difíciles en el momento contemporáneo. Es como el tema de la propia soberanía, ¿no? De la necesidad de gobierno mundial, digamos, para muchos aspectos de la convivencia humana. E incluso de la convivencia de los seres humanos dentro de la naturaleza, ¿no? Se necesitan cuestiones globales. Claro, el problema es que la democracia, digamos, en el caso mío, por mi propia formación política de la adolescencia, de la juventud tan ligada al marxismo, el término democracia se juega más allá de la democracia liberal, pero por supuesto también en oposición a las democracias llamadas populares de los que fueron llamados países socialistas, donde hay una clara deriva autoritaria, ¿no? En lo que yo diría, el término democracia tendría que jugarse sobre todo en relación con procurar que se manifiesten de manera razonable las distintas tendencias existentes en una realidad social y que tenga un curso político de resolución que procure llegar a entendimientos fundamentales de convivencia, manteniendo, para comenzar, la posibilidad de la disensión, ¿no? Para mí no hay democracia sin disensión, ¿no? Si algo hay que criticar justamente a los regímenes que se llamaron de socialismo real es la anulación de la disensión, porque con eso se mata el proceso del movimiento complejo que requerimos para la convivencia social. Entonces la democracia no solamente tendría que basarse en el hecho de una participación ciudadana dentro de reglas que permitan la expresión de las distintas tendencias, la expresión de los desacuerdos y los posibles acuerdos, sino que tiene que apuntar a la vez a un proceso de igualdad.
Y por lo tanto, no solamente igualdad política, no solamente la igualdad del voto, ¿no? Sino igualdad, por ejemplo, en la participación política para tener las mismas condiciones en lo posible de publicitar las posiciones, de publicitar los argumentos, la exigencia de argumentos de los distintos sectores en disputa, la posibilidad de igualitariamente participar en los procesos de decisión, pero además el proceso también de sustancial que me parece inherente a la democracia, que es ir desbaratando estas formas de desigualdad extremas que crea el capitalismo contemporáneo. Es decir, no puede haber igualdad si un trabajador gana 40 veces menos que lo que gana un patrón o 100 veces menos que lo que gana un patrón, y no se diga las sumas fabulosas que ganan los grandes banqueros o los grandes jefes de las corporaciones mundiales contemporáneas. Es decir, ahí no hay posibilidad alguna de democracia, porque ni siquiera tenemos la posibilidad de expresar los argumentos y las posiciones. El eje de la democracia, para mí, por ejemplo, un eje de la vida democrática es la libertad de pensamiento y por lo tanto de expresión, la libertad de la palabra para que fluya, incluso para poder tener debates con y cambiar de posiciones, ¿no? Una cuestión fundamental es cambiar de posiciones, entender que los procesos nos modifican a todos y eso nos obliga a cambiar. Eso es muy difícil que existe, y desgraciadamente tenemos una tendencia cada vez mayor al autoritarismo en el mundo y una tendencia al debilitamiento incluso de la débil democracia liberal, ¿no? Eso lo acabamos de ver en el gobierno de Trump, o lo vemos en América Latina, en la derecha y en la izquierda, ¿no? Yo no puedo entender, por ejemplo, cómo puede haber un izquierdista honesto que pueda estar con Maduro o que pueda estar con Ortega. Claro. Eso me parece una infamia, ¿no? Y hay. Y los hay. Es decir, eso nos hace ver justamente cómo se ha distorsionado tanto el hecho de que lo que tendríamos que proponer son posiciones con argumentos y la disposición a cambiar uno mismo, a que cambiemos, a exigir esto de la verdad también hay que tomarlo con debido cuidado, ¿no? Porque es cierto, está la mentira, pero también es posible el error, ¿no es cierto? Es decir, no es solamente la mentira y la verdad. Está la mentira, la veracidad y el error, ¿no? Y la verdad, bueno, como algo que siempre se tiende a alcanzar, nada más. Quiero, y bueno, ya para ir terminando, quiero leer una parte del ensayo y un poco pedirte que reacciones y que comentes. Quería, porque algo que mencionaste antes y que está muy bien articulado en el ensayo es el lugar de la literatura y del arte, y quería cerrar con algo de eso. Creo que está hacia el final, de hecho, lo que quería leer. Un ratito lo voy a... Sí, creo que es la última sección y de pronto vale la pena leer también al final de la entrevista. El arte y la literatura modernos han sido un refugio donde se ha acogido y preservado el más profundo respeto por la alteridad, aun si el artista o el poeta, en sentido amplio, el escritor de literatura artística, no abandona sus prejuicios mientras pinta, compone, actúa, filma o escribe, deja abiertas las puertas para la intervención del lector, del espectador, del auditor. El movimiento del sentido, a través de la distancia que separa al intérprete del autor, demanda no solo que ambos conozcan lenguajes, estilos en época, contextos culturales, no solo que ambos dominen técnicas y reglas de juego, sino que el movimiento sería imposible sin la fortaleza de uno y otro, sin la libertad y la afirmación de la individualidad que se entrega, tanto en el acto de producción artística como en el de acto de interpretación, a su alteración, a su metamorfosis. La creación artística no es mera expresión de la subjetividad, y menos de la idea, sino que entraña el proceso de entrega del autor a la obra, a sus demandas, que surgen en el propio proceso de producción artística. Pero la interpretación no es tampoco mera receptividad pasiva de un contenido ya dado en una forma,
sino intervención recreativa que, al menos en el caso de las grandes obras, pone en movimiento posibilidades nunca cerradas de sentido. En la obra de arte no hay una verdad que transmitir, pero hay las verdades del infortunio, la penuria, la alegría, la esperanza y la desesperanza de los seres humanos que interactúan y se acompañan o se enfrentan, pero que a la vez tienen que vérselas consigo mismos en la singularidad y soledad de cada existencia. Bueno, ahí dejo de leer, falta un poquito del ensayo, donde terminas esa idea, pero bueno, había mucha sintonía con la que estábamos hablando ahorita, ¿no? Pero me gusta sobre todo pensar en este lugar importante para el arte y la literatura, un lugar central, que es difícil de transmitir esa idea, ¿no? Y creo que con lo que tú dices aquí, esta cuestión de metamorfosis, esta cuestión de intercambio constante, cuando alguien lee un texto y se transmiten cosas que quizás el propio autor o la autora no tenía pensado, hay un ejercicio ahí de ciudadanía, de política, que no tiene, no es fácil de definir, ¿no? No es fácil de entender, pero que es, obviamente, para ti y para mí es indispensable, ¿no? No sé, quisiera escucharte sobre esta parte del ensayo. Claro, sí, en ese momento, una de las cuestiones que a mí me interesaba mucho resaltar, bueno, es una idea que la mantengo, ¿no? Es el hecho de que si hay una experiencia democrática ejemplar, digamos, paradigmática, es justamente la de la creación artística y la recreación del espectador o del lector, ¿no? O del auditor. Es decir, ¿por qué? Porque para comenzar, sí, sabemos todos que cuando todos quienes hemos escrito, hemos leído un poema, hemos escuchado una composición musical, hemos visto un cuadro, una fotografía artística, ¿no? Para comenzar, por una parte, si quiero escribir un poema, no es la mera expresión de mi interioridad, ¿no? Eso no existe, ¿no? Tengo que trabajar con el lenguaje, además con las formulaciones del lenguaje poético, con qué se ha hecho antes, cuáles son los legados que recibo y cómo me ubico con los legados. Entonces ya hay un proceso en que el individuo no es un individualista, no es un egocentrista, sino es alguien que tiene que procesar toda una cantidad de elementos que vienen de fuera, así como sus propias emociones que también están en relación con la alteridad, con una planta, con un árbol, con otro ser humano o con la idea de Dios, ¿no? Es una alteridad. Y no puedo poner aquello que es mi mera creencia. Si pongo mi mera creencia, lo que hago es un catecismo, o hago una exposición de principios, o incluso en un manifiesto político o hasta poético, pero no he puesto un poema, no he puesto una composición musical. Y una vez que lo pongo, estoy entregado además a las reglas de juego del poema en concreto, no solo de la poesía, sino de ese poema en concreto, en las reglas de juego que vienen del propio poema, de cómo se va estructurando, cómo se va configurando. Y lo mismo pasa con el lector, ¿no? Esto vale para cualquier otra experiencia artística. Con el lector pasa lo mismo, tiene que interpretar y solamente puede interpretar a partir de su inserción en la cultura, el sistema de lo que son los poemas en un momento dado en que se inserta, de su formación, de la formación de su sensibilidad que cambia con el tiempo en relación también con el contacto con los demás. Ahí hay una cuestión que en este momento no se me había planteado, pero se me plantea ahora, ¿no? Y es algo sumamente complejo en el mundo de la filosofía, que es el proceso de la individuación, ¿no? Es decir, que no es el individuo que per se existe para siempre, ¿no? Es decir, para comenzar, no sé cuántos billones son de células que tenemos que van cambiando a lo largo de nuestra vida y todas han muerto y vuelven a surgir otras a partir de lo que ya había. Y sin embargo, hay una cierta continuidad del ser, ¿no es cierto? Con todas las modificaciones hay una cierta continuidad del ser. Pero me voy haciendo constantemente y rehaciendo. Muero para vivir. Las células van muriendo para que siga viviendo, ¿no es cierto? Pero esto también sucede con los procesos de los objetos que creamos, más aún si son objetos artísticos, ¿no?
individualidades que producimos en un proceso de génesis muy complejo, ¿no? Un proceso que tiene una serie de elementos que lo configuran, materialidades que están ahí, palabras que están ahí, sonidos que están ahí, y que debemos darles una forma, ¿cierto? En una actividad que a la vez que estoy haciendo me modifica a mí y hace que en ese momento yo sea el individuo productor de ese poema, ¿no? Esta idea la tenía desde mucho tiempo atrás, ¿no? Para mí el poeta solamente existe el momento que se está escribiendo el poema, y el poeta vuelve a existir el momento que cualquiera lee un poema. Entonces en ese momento el lector es también un poeta, porque tiene que reproducir el poema, reconfigurarlo, su sentido, etc. Entonces, claro, por eso, digamos, no cabe el calificativo en la cédula de identidad, por ejemplo. Poeta, porque todos somos, es un genérico en definitiva, claro, una posibilidad que está en todos y que se da en todo aquel que escribe o en todo aquel que lee. Claro, o escritor, es lo mismo. Claro, ¿no? ¿no? Es como, Claro. Mucha gente escribe, ¿no? Claro, no sí, solo los escritores, claro. los llamados escritores. Claro. Es decir, es otro el asunto que está ahí en juego, ¿no? Y eso va por un camino, digamos, complejo, porque tiene que ver con la relación en la constitución de cada sujeto, en su individualidad en cada momento, ¿no? Pero en relación también de lo colectivo, ¿no? Porque estamos insertos en las formas culturales.